Hola, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de reflexión virtual sobre astrología y salud. Mi nombre es Lucía Caprarulo y en el episodio de hoy me acompaña Silvia Neira para hablar sobre la luna en Aries. Bienvenida Silvia nuevamente. Gracias, Lu. Gracias por invitarme. Me encanta hablar de la luna en Aries. A ir haciendo un poquito, creo que vamos a ir haciendo también, ¿no? Un poco recorrido por cada una de las lunas, que es interesante porque esto, ¿no? Poder primero distinguir las distintas lunas por signo y también diferenciar un poco cuál es el tono y la función de la luna en sí, ¿no? En cada uno de los signos, porque en general yo lo que veo mucho con los alumnos es que este, cualquier cosa en Aries es lo mismo, ¿no? A veces cuesta distinguir Sol, Luna, ascendente, las distintas funciones planetarias. Entonces, me parece que Claro, está interesante ahí especificar un poquito sobre la fundamental. luna en Aries, ¿no? Contame. Fundamental conocer primero la función planetaria y los diferentes niveles en los que puede manifestarse cada una de las funciones planetarias, ¿no? Una persona con luna en Aries puede ser muy diferente a otra y a otra y a otra, porque cada función lunar va a operar en relación a ese Sol, a ese Saturno, a Mercurio. Digo, eso es lo que es complejo de la astrología, que cada uno depende de la totalidad. Por eso es muy difícil cuando uno enseña astrología que no se interprete o que los alumnos no busquen aprender acumulando información y poniendo las piezas planetarias como si fueran piezas de un rompecabezas, un puzzle. Un puzzle que se complica, digamos, porque así no funciona. Cada pieza altera las demás, ¿no? Y funciona en diferentes planos. Y al Eh, mismo tiempo, otra cosa interesante cuando uno piensa en la luna es que la luna no es la madre, Ujú. sino que tiene que ver con el vínculo que esa persona que nace genera en ese vínculo con esa otra persona que es la que le hace de receptáculo, ¿no? Digo que es vincular la luna, ¿no? Que lo lunar es vincular, es un campo de experiencia emocional donde se genera una sensación de seguridad a partir de cierta cualidad vibratoria. Y que es muy automático también, ¿no? Porque la diferencia con el Sol, por ejemplo, es que yo, en principio, ¿no? Hablando dentro de un proceso normal, normal, no sé qué sería lo normal, ¿no? El promedio, más que nada, pero en general con las características del sol, uno dice, yo soy esto y me reconozco en esto, ¿no? Distintos momentos de la vida, de distintas maneras, la complejidad de la totalidad de la carta, pero la luna, digo, uno puede hacer todo un trabajo de ponerle luz y conciencia a esa energía, pero es un mecanismo automático, ¿no? Muchas veces uno no tiene registro de que su modo de reaccionar, su forma de sentirse segura es esa. Es como la posición en la que me acurruco a la noche para poder dormirme, ¿no? Hay algo que el Ujú, cuerpo va solo a una postura o a ujú, otra y es como me relajo para dormirme, no lo puedo, quizás si no lo pensé no me doy cuenta que siempre, o tengo, no sé, roto un brazo y no me puedo poner de ese lado, entonces me doy cuenta que tiendo a dormir siempre de ese lado, ¿no? Pero hay algo que uno no registra, incluso la luna en Aries, ¿no? Que el mecanismo justamente tiene que ver con la acción, con una energía que es muy para afuera, no necesariamente es consciente para la persona. ujú. Sí, las lunas en fuego, obviamente la seguridad es la irradiación vital, es el hacia afuera. Lo que ocurre es que con la luna en Aries el mecanismo es el más veloz de todos, ¿no? Porque hay algo que por las dudas actúo, Ujú. es por las dudas salgo, me acuerdo de una frase de abrigate que tengo frío, dice, dice la madre al niño con luna en Aries, ¿no? Digo, la sensación de no poder diferenciar lo que en el campo de quién es la necesidad, si de la madre o del niño, y entonces se actúa mecánicamente, ¿no? Impongo de alguna manera mi necesidad y ese niño se habitúa a que se le imponga una necesidad e impone su necesidad y se la autoimpone. Entonces después algo reacciona
en automático, por eso la luna en Aries se la llama el puerco espín o el erizo, ¿no? Digo, hay algo que reacciona en automático y lo que tiene de complejo la luna en Aries desde mi punto de vista es que a veces, no sé, supongan que alguien tiene luna en Aries y Marte en Tauro, ¿sí? La auténtica posibilidad de conectar con mi forma de actuar, ¿no? De decidir, de desear, no llega nunca en cuanto a tiempos, porque la luna en Aries funciona en automático, es necesidad, acción. Es el deseo y la acción más ligada a quién soy y cómo actúo en consecuencia, queda mucho más anulada. Interesante lo que decís, ¿no? Como decís Marte en Tauro, obviamente por la diferencia de velocidad, ¿no? Pero Exacto. yo calculo que cualquier Marte, incluso siendo Aries, ¿no? Con Luna en Aries queda opacado ante la velocidad que tiene la Luna, donde la persona siente que es deseante, vital, impulsiva, incluso, ¿no? Como hay algo de creer que estoy conectado con mi deseo cuando en realidad es pura reactividad, ¿no? Exacto, una persona con luna en Aries se apura siempre. Ujú. Frente al miedo, la angustia, va para adelante. Y en ese ir para adelante pareciera que uno es muy decidido, muy definido, y a veces es puro miedo, puro miedo en acción. Entonces los lugares que pueden reflexionar acerca de hacia dónde estoy yendo, qué es lo que quiero, quedan muy invalidados, con la velocidad que tengan. Y que no necesariamente, porque muchas veces se asocia con la agresión o la agresión física, ¿no? Lo ariano de por sí más la luna. Y yo siempre uso el mismo ejemplo que me acuerdo de una compañera de la Universidad de Psicología, que era Luna en Aries, y que estábamos en una presentación oral ante una profesora así con una cara de simpática terrible. Hicimos la presentación y cuando terminamos la presentación vemos la cara de la profesora y los compañeros de terror y era que una compañera, Luna en Aries, había levantado un cartel que decía aplausos. Casi nos mata la profesora, casi la matamos a ella y ella, es que claro, estaba tan nerviosa que no se acordaba ni en qué momento había hecho el cartel y lo había levantado. Fue como la reactividad le pareció gracioso, ¿no? Pero era como, estás en la universidad, no, no, no es el contexto de esta clase para hacer eso, puede que en otra dé para, pero no acá, ¿no? Y que en un punto es agresivo, en el sentido de, bueno, de la sensibilidad por ahí de ella misma o de cualquiera que lo puede percibir de esa manera, pero no tiene que ver con querer agredir, sino con este lugar Mm. que da el paso y después se fija si hay agua donde se va a tirar, ¿no? Como en la piscina, pero fue muy graciosa la anécdota porque para mí es la luna en Aries en acción, ¿no? No te diste cuenta Ujú. que estabas asustada, y entonces en lugar de conectar con que estabas asustada, preferiste hacer un cartel que decía aplausos y pensar y dispersar la energía con lo gracioso, ¿no? Porque lo que le cuesta justamente a la luna en fuego y en Aries particularmente es el agua, lo sensible, ¿no? Como conectar con esa parte más vulnerable. El agua, el aire, la tierra, digamos que todo, porque digo, la pausa que daría el aire para reflexionar o el contacto físico que daría la tierra. Digo, si hay un rasgo en las personas con luna en Aries es que mueven la pierna todo el tiempo cuando están sentadas, ¿no? Digo, esta cosa del tic de la ansiedad, ¿no? El tic de no poder parar de mover el cuerpo, como si hubiera algo de una vitalidad, porque digo, cuando uno dice Aries agresión, uno tiene que pensar que Aries es una vitalidad desbordada. Ujú, Entonces, eso puede generar que el cuerpo se desborde cuando impera más el fuego que la tierra, ¿no? Hay personas que tal vez son más de fuego y bueno, la vitalidad los desborda y después, bueno, se golpean contra las paredes, chocan las cosas, pero porque tiene que ver justamente con una vitalidad que supera lo que el contenido físico registra, digamos, ¿no? Entonces, digo, la agresión tiene que ver con eso. Por supuesto, como vos decías, uno tiene agua para sentir, uno tiene tierra para percibir los ritmos y los del cuerpo, uno tiene aire para reflexionar y es fundamental, como en todos los casos, incorporar el resto de las partes de la carta para moderar ese impulso que bien canalizado es buenísimo,
porque alguien con luna en Aries tiene un potencial de despliegue vital enorme y es alguien que es muy entusiasta y que puede entusiasmar a otros con sus proyectos, sus ideas. El lugar de seguridad es la acción. Y si yo me siento seguro en la acción, soy seguro siempre emprendiendo y ayudando a otros a emprender. El punto es cuando el mecanismo se juega ciego y en automático. Y defendiendo a los otros también, ¿no? Pensaba, Ujú, no solo como mm, la luna en Aries desde el lugar independiente, sino esa función lunar al servicio del otro, ¿no? Como ujú. el compañero que te defiende ante el otro que te agrede, ¿no? Como esa sensación. Y sí, sí, sí. La luna en Aries es en el espacio de seguridad. Estoy, tengo la empalizada y estoy ahí con las armas, que no entre nadie al territorio emocional que quiero defender, sin duda. Pero también pensaba en esto que decías de la tierra, ¿no? De los otros elementos que cuestan, también cuestan otros niveles del fuego que quedan tapados, ¿no? Ante lo que decías, hay algo como muy corporal de ansiedad desbordada, ¿no? Que no Mm, necesariamente es ni el Marte de la persona, ni otros niveles de fuego que puede haber también en su sistema, ¿no? mm, Y creo que hay algo también que lo vamos a tocar en todas las lunas, que es el trabajo conjunto con Saturno en un punto, el tiempo, ¿no? La vida, pero como ese lugar, en este caso para la luna en Aries, del límite, ¿no? Que permite el registro de esa ansiedad que se desborda y que le pasa por arriba al otro sin darse cuenta. claro. La regulación, ¿no? La regulación fundamental para todo sistema emocional, el equilibrio con Saturno que pueda hacerme darme cuenta de los excesos que puedo cometer por miedo y no darme cuenta que estoy asustado o necesito eh, resolver rápido porque me da ansiedad no dejar las cosas resueltas o temo que los demás me invadan, entonces actúo para no ser invadido. Yo recuerdo, hablando de anécdotas, una madre con un bebé con luna en Aries que me decía, si no lo sacudo para dormir no se duerme. Entonces lo sacudía literalmente para dormir, pero casi que lo despertaba. Cualquier, cualquier niño se despertaría. Pero digo, el hábito de funcionamiento es justamente cierto nivel de exceso de energía, podríamos decir, otros podrían decir agresión, porque eso es lo que me aporta sensación de seguridad. Entonces uno crece con la sensación de esa manera, estoy seguro y también cuido de esa manera. Por eso muchas veces también la persona con luna en Aries, sin darse cuenta, busca pelea, Ujú, porque es el modo seguro de funcionamiento. Cuando vean a alguien con luna en Aries que los agrede un poquito, tengan un poquito de paciencia, porque tal vez es que los quiere. Y ujú. es la manera de sentir el ámbito de seguridad, ¿no? Obviamente, ahí está la regulación, como bien decías, de pará, yo no necesito eso, a mí no me gusta, para mí eso no es ser querido, no necesito pelearme para sentirme que me querés. Bueno, obviamente que después el resto de las partes de la carta de la persona se ocuparán a través de las experiencias y los vínculos de enseñarle otras formas. Pero en principio el modo seguro tal vez tiene que ver con la búsqueda de la pelea. Ujú. Sí, y que además es una pelea, a diferencia de Escorpio, eh, que la luna en Aries es como el que te escupe y sigue caminando, no se queda en un estado, descargó y listo, ¿no? Ya está, como la descarga en el momento y ya. No, después no se queda con enojo con esa persona No, necesariamente, ¿no? No hay para algo nada. rencoroso. Está muy bien esa distinción, porque nunca te va a envenenar como la luna en Escorpio. Te golpea, te golpea y sigue de largo, nada más. Sí, tal cual, tal cual. Te dice, Igual perdón, me imagino perdón. como esa cosa más, igual eso creo que es más hormonal que la luna en Aries, ¿no? Pero conozco muchos varones que de adolescentes se rompieron algún dedo pegándole a una pared, ¿no? Como esa cosa de uf, descargo y ya está. Después me doy cuenta de ser Mm, tarado que me lastimé, ¿no? Pero sí, tal cual, hay tal algo cual. más, bueno, el fuego de por sí, ¿no? Como más espontáneo también, ¿no? No tiene Sí, esa carga sí. emocional de enrosque.
No, no es agua, definitivamente. No es luna en agua. No, el agua se queda ahí mascullando las sensaciones de resentimiento, de rencor o de venganza o de lo que fuere, o de necesidad de desaparecer. Pero el fuego necesita, sobre todo el fuego ariano necesita, como vos decís, descargar. Ujú, Descargar, decir, poner en juego. El punto es cómo genera uno un espacio posterior a esa descarga de respirar, registrar, sentir, ¿no? Para poder ir ejercitando el sentir antes de una reacción excesiva que luego tiene consecuencias para otras partes de uno, ujú. porque digo, uno no es solo Aries en la carta natal. Y te llevo un poco para otro lado, pero me interesa también distinguir luna en Aries de luna Marte, ¿no? Ujú, Que si no, creo que muchas veces mm, también uno tiende a decir es lo mismo, ¿no? Y no, mm. creo que no es lo mismo ser luna en Libra con Marte en No, oposición, claro. ¿no? Bueno, digo, hay muchas analogías que uno, es como aprender astrología, uno tiene que ir desarrollando matices, sutilezas, diferencias. Hay analogías. Si uno tiene Marte en Cáncer, si uno tiene Marte en 4, si uno tiene aspecto Luna-Marte, todo eso tiene puntos de contacto con la Luna en Aries. Ujú, Lo que ocurre es que cuando se trata de dos planetas, obviamente hay una función planetaria. Si es Luna en Libra, oposición Marte en Aries, la diferencia es impresionante, porque uno con luna en Libra, el mecanismo de defensa es lo opuesto a la luna en Aries. ujú, Y en todo caso, uno puede reaccionar o uno puede conectar con Marte y no con la luna. Siempre, obviamente, luna-Marte, la luna y Marte están juntos igual. Lo que pasa es que si tengo luna oposición Marte, hay que preguntar, me tengo que preguntar qué pasaba con mi entorno emocional afectivo cuando yo nací respecto del deseo, la acción y demás, porque los tengo separados. Lo que me da seguridad no está ligado al deseo, ¿sí? El deseo y la seguridad están separados y tendría que trabajar sobre eso. Entonces esa analogía rápida de Luna Marte es lo mismo, a Luna en Aries es bien diferente. En todo caso, la Luna conjunción Marte puede tener más puntos de contacto. ujú. Ahora, si es en un signo Luna Marte en Capricornio, va a funcionar muy diferente una Luna en Aries, ¿no? Digo que la cualidad del signo tiñe de otro color completamente la forma de reaccionar, porque le da otra velocidad, otro tono, otro registro. Creo que hay un par de cosas que me interesa destacar de lo que decías, ¿no? Por un lado, para los astrólogos y en general, pero para los astrólogos, entender la diferencia entre la analogía que te sirve para entender algo, de achatar la información a igualar, ¿no? Esa analogía y creer que todo es lo mismo. Creo que ese entrenamiento, como dijiste, de leer patrones, de la sutileza, es fundamental para poder trabajar en este ámbito. Y después me imaginaba como un ejercicio más general para todo el mundo, con lo que dijiste también de preguntarse cómo era el entorno cuando nací. Y que no tiene que ver con que mi familia es mi luna o que mi madre es mi luna, sino como justamente en esto de la sutileza, ampliar un poquito más la mirada, decir, ¿qué estaba pasando? Como relato histórico en un punto, ¿no? En mi familia, en el mundo, en el ambiente, en donde me empecé a formar como ser humano, que tiene que ver con ese manto lunar que me recubre, ¿no? ¿Qué era lo que daba seguridad? ¿Qué era lo que había de conflicto en esto de los aspectos duros con la luna, ¿no? Ujú, Me parece que es ujú, un ejercicio interesante como tratar de hacerlo desde la mirada del adulto más desapegada y no del ujú, porqué o del buscar como culpables, sino desde como esta mirada, ¿no? De investigar cómo era, como qué olor había, cómo era la luz, no sé, como esas cosas ujú, como si fuera el escenario de una obra de teatro que estoy ujú. armando, ¿no? Sí, claro, porque la luna es Ujú, la atmósfera, el huevo en el que de alguna manera fui creciendo en esa mega dependencia que tengo desde que nazco hasta que tengo ya algunos añitos. Y eso no es solo la madre, es la madre, el entorno, la familia en general, el padre o lo que fuere que esté alrededor generando esa atmósfera.
Genial. Bueno, yo creo que para Luna en Aries estamos, ¿no? No vamos a hacer Ya muy está, larga la Luna en ya está. Aries, cortemos, porque si no nos van a tirar con algo. No, pero creo que está bien, que Listo, ahí para Luna está. en Aries. Como buena luna en Aries. Se Sí. terminó. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas Nos gracias. vemos la próxima. A vos. Hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, muchas gracias por escuchar y tomarte este tiempo de reflexión para que todos aportemos un poquito más de luz consciente a esta tierra. Un abrazo y hasta la próxima.